Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico que hacemos y compartimos con ustedes desde la Iglesia IRE, Iglesia Renacer Evangelista Internacional, desde la ciudad de Torremolinos, en Málaga, España. Mi nombre es María del Socorro y por delegación de mi esposo voy a compartir con ustedes el estudio de hoy. Quiero animarles que se hagan suscriptores del canal si todavía no lo han hecho. Dele me gusta a este video, póngale ahí el dedito arriba. Entre más me gustas tenga un video, pues la misma plataforma se lo puede compartir a otras personas y comparta este link en sus estados, en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familias, para que sea parte de este ejército de hombres y mujeres comprometidos en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Le animo que se una a nuestro grupo de lectura bíblica, en el cual todos los días estamos leyendo una porción de la palabra de Dios y 2 días a la semana, miércoles a las 9:30 de la noche y sábado a las 6 de la mañana, nos encontramos juntos a través de una plataforma para leer y compartir lo que hemos aprendido. El objetivo es desarrollar el hábito de leer la Biblia. Lo hacemos en voz alta, cada uno en su casa, en el lugar que escoge, con su Biblia en la mano, lee en voz alta, despacio, entendiendo la lectura, señala aquellos versículos que llamen su atención. Al final de la lectura general, lee aquellos versículos que ha señalado. Meditamos en aquellas palabras y oramos conforme a lo que el Señor ha hablado allí. Así que en la caja de descripción de este video puede encontrar el enlace para que se una a ese grupo y con nosotros lea las escrituras. Acompáñame hoy al Evangelio de Mateo en el capítulo 17 y continuando con el estudio de este Evangelio, vamos a meditar hoy desde el versículo 14 al versículo 21. Vemos cómo el Señor Jesucristo en la tierra, cuando estuvo aquí en su ministerio, hizo milagros, hizo sanidades, hizo liberaciones, predicó el evangelio del reino, habló del arrepentimiento, le habló a sus discípulos de la segunda venida, del juicio venidero. O sea, en los evangelios encontramos cosas maravillosas y transformadoras para nuestra vida. Hoy vamos a meditar Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Acompáñenme en la lectura. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a ver los detalles de este hermoso pasaje. Lo primero que encontramos en el versículo 14 es que Jesús iba con sus discípulos y llegaron donde había una multitud. Hemos estudiado que siempre las multitudes llegaban a donde el Señor estaba, pero esta vez fue al contrario. El Señor se acercó a la multitud. Vino Él a buscar a la gente que estaba allí reunida. Y de en medio de ese gentío salió un hombre, y dice la Biblia que se arrodilló delante del Señor. El hecho de que este hombre se hubiese arrodillado delante de Jesús era una forma de demostrar que él creía en su corazón que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que era el enviado del cielo y era el único que tenía la potestad y el amor
para obrar un milagro que él venía a pedir. Y esto nos lleva a meditar a nosotros. Multitudes que siguen al Señor hay muchas. Multitudes que se congregan queriendo recibir algo de Dios están por toda parte. Pero quien venga y se postre y se arrodille y reconozca su señorío, su deidad, su grandeza, su poder, su autoridad, son muy pocos. La pregunta es, ¿nosotros somos parte de una multitud que sigue o somos hombres y mujeres que nos postramos, que caemos de rodillas, que nos entregamos sin límites y reconocemos quién es Él en nuestras vidas? Es lo primero que nosotros debemos vivir, una entrega total y un reconocimiento pleno de quién es Jesús en nosotros, el Salvador, el Redentor y el Señor, el que toma las decisiones, el que guía los pasos, el que muestra el camino. Este hombre se arrodilla delante del Señor y le hace una petición y le dice, Señor. O sea, lo demuestra con postrarse, pero también lo manifiesta con su boca. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y él viene con una actitud de total entrega y de reconocimiento de que su necesidad era tan grande que solamente Dios podía hacer su respuesta. La misericordia. La misericordia. Ese estado en el que usted y yo venimos reconociendo que solamente de parte de Dios se puede obrar un milagro, una transformación, una restauración, un cambio, algo sobrenatural. Y eso tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Hoy en día se enseña desde los púlpitos a declarar, a exigir. Y en muchas congregaciones, tristemente, han tomado a Dios como su paje y dan órdenes. Cuando el Señor nos deja ver a través de su palabra que no es dando órdenes, es clamando a su misericordia, porque nosotros no podemos sin Él. Y lo dice el Evangelio de Juan, alejados de mí, nada podéis hacer. Este hombre clama por misericordia para su hijo. Y aquí nos llama la atención esto a los que somos padres, papás y mamás, que experimentamos situaciones con nuestros hijos todos los días. ¿Qué le pasaba a este muchacho? La palabra que se usa en la mayoría de nuestras Biblias es lunático. Un lunático es una persona que pierde el control por momentos en su vida, está fuera de sí. Es como cuando estas personas sufren de ataques de epilepsia, que están bien y en un instante se pierden y hacen movimientos involuntarios y viven cosas que no dependen de su voluntad, ajeno a su voluntad. Algo así le pasaba a este chico. Dice, es lunático, padece muchísimo. O sea, este joven tenía un sufrimiento bastante grande, padece muchísimo. Había un dolor muy grande en la vida de este joven. Y miremos que el padre especifica aquí lo que pasaba, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Cuando se habla de pasar por fuego y pasar por agua, se está hablando de una manera, pasando de lo que es escueto y lo que es físico. Esto tiene que ver con el juicio. Esto tiene que ver con el juicio de Dios en una vida, el juicio de Dios sobre la humanidad. Lo empuja al agua y lo empuja al fuego. Imaginémonos el sufrimiento de este muchacho cuando se activaba eso en su vida, que intentaba ahogarlo, pero también intentaba quemarlo en el fuego. Yo me imagino las quemaduras, las cicatrices, el dolor físico que tenía, pero también la angustia existencial. Y pensemos en el dolor de su padre, en el dolor de su madre, de ver a su hijo consumirse en esa situación. Y yo invito a los que están aquí, que somos padres, que somos madres,
Incluso hay abuelos y abuelas y en algunas familias tíos y tías que, que están muy comprometidos con estos familiares tan cercanos. ¿Qué estamos viviendo con nuestros hijos? ¿Qué está viviendo usted con su hijo hoy? ¿Adicciones de pronto al alcohol, a sustancias, a la pornografía, a las tecnologías, al juego, a las perversiones de índole sexual, a los negocios extraviados y no muy claros, turbios? Mire, todas esas cosas son fruto de la obra del reino de las tinieblas en una persona. Y algunos se enferman de la mente y entonces desvarían. Hoy en día se habla a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico de una cantidad de enfermedades y de síndromes que son extrañas de la mente, del alma. Y se ha vuelto tan normalizado que la gente no tiene salud mental, que aún dentro de nuestras congregaciones hablamos de eso con una naturalidad. No, es que yo soy una persona altamente sensible. Es que no, yo tengo el síndrome de la bipolaridad. No, lo que pasa es que yo tomo medicación psiquiátrica porque tengo esquizofrenia, porque tengo... ¿Usted no ha notado que cada día es más habitual en nuestra sociedad las enfermedades de tipo mental? Aquí en este país donde yo vivo es más fácil pensionar a una persona porque sufre depresiones constantes que pensionar a una persona que tiene su columna vertebral rota y no puede moverse por sí misma o que tenga un tumor en su cabeza. Les exigen seguir trabajando, seguir produciendo, pero una persona que en repetidas ocasiones está de baja médica en su trabajo por depresión, se pensiona rapidísimo, porque es lo que se mueve en el medio. Y esto suelta un poco decirlo, a lo que nos quiere llevar el medio, a lo que nos quiere llevar lo que se mueve detrás de toda esta sociedad. Recuerde que en la Biblia aprendimos quién es el príncipe de este mundo. Nosotros sabemos que el Rey de Reyes es Jesús y ha recibido esa autoridad de parte del Padre por el poder de la resurrección, porque venció la muerte, venció el pecado y venció las tinieblas y venció al enemigo. Pero el príncipe de este mundo, usted y yo ya sabemos quién es y no lo voy a nombrar porque no quiero nombrar ese personaje en este momento. Entonces, dentro de esa autoridad limitada que tiene, que Dios se la ha permitido, pues él hace ese trabajo con la gente. Aquí vamos a recordar que un hijo de Dios, una persona que ha pasado por la cruz, que tiene a Cristo en su vida, que camina con Dios, que obedece su palabra, no puede ser poseída por un demonio, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos el sello del Espíritu de Dios en nuestras almas, en nuestra vida. Lo dice el libro de Efesios. Es nuestro sello, la zarra del Espíritu. Pero no quiere decir eso que el enemigo no venga a traer sobre nosotros opresión y quiera sembrarnos angustias y pensamientos y hacernos cosas para hacernos tambalear. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la gente se pierda tanto, que caiga en el pecado y a causa de eso venga sobre ellos el juicio de Dios, el agua y el fuego. Ese es el objetivo. Y mire cómo opera el reino de las tinieblas. Los envuelve, los enreda, los atrae, los enamora, los seduce y los lleva a tal punto que la persona cae en pecado y peca y peca y peca. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte y que el pecado hace que el juicio de Dios venga. Y para el enemigo esa es su más grande victoria, que un ser humano esté bajo el juicio de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, papás y mamás, nosotros tenemos una alta responsabilidad por nuestros hijos, en todas las edades.
pero más cuando están pequeñitos, porque es ahí donde se enseña, donde se educa y donde se forma. Nuestros hijos están expuestos a todo esto. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Aquí el Señor nos va a dar una instrucción, pero bien clave, de lo que usted y yo tenemos que hacer para ayudarlos. Dice el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y es que a veces estamos esperando que sean otras personas las que operen el milagro. Entonces la he traído a mi pastor y mi pastor no ha podido. Es que cambié de iglesia y se lo llevé a otro pastor y ese pastor tampoco pudo. Es que me cambiaron el líder de célula dentro de mi iglesia, pero ese pastor tampoco pudo. Entonces lo llevé donde un hechicero, donde un yerbatero, lo llevé donde un vidente, lo llevé donde y tampoco pudo. Y entonces se lo llevé al psicólogo y ahora ya está con el psiquiatra y toma medicación, pero ahí no está pasando nada. ¿A quién estamos acudiendo nosotros? ¿A quién estamos viniendo nosotros? Y se lo traje a sus discípulos y tampoco pudieron hacer nada. Y viene la respuesta del Señor en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Miren los reclamos que hace el Señor. Incredulidad y perversión. No hay conversión. No hay genuino arrepentimiento. No hay cambio en las vidas. Papá y mamá, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos vayan recto, les vaya bien, hagan bien las cosas, les vaya bien en la vida y no se tuerzan si usted y yo no nos hemos ajustado a los principios y a los parámetros. ¿Cómo queremos que nuestros hijos caminen en bendición y en protección si nosotros como papá y mamá tenemos desórdenes de vida en todas las áreas? Y es donde nos tenemos que sentar con el Señor. Que el Espíritu Santo nos examine el corazón y nuestros caminos y comencemos a ajustarnos a la verdad de Dios, a dejar lo que nos sirve, a sacar de nuestras vidas lo que no edifica, a renunciar al pecado, a las costumbres de nuestra vieja manera de vivir y comenzar a ajustarnos a la verdad de la Escritura para darle a nuestros hijos primero un testimonio genuino, una consistencia de vida, un ejemplo a seguir. Y de esa manera nosotros podamos meternos al mundo espiritual, a pelearnos la vida de nuestros hijos. Los primeros que tenemos que pasar ese proceso somos nosotros. Y el Señor dice, generación incrédula y perversa. La incredulidad no es solamente que nos falte fe. La incredulidad es que no hemos nacido de nuevo. Un incrédulo no puede conocer los misterios del reino, no puede vivir todo esto que está en las Escrituras. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros y hasta cuándo se de soportar? O sea, este tipo de personas se vuelven, hastían el corazón de Dios y les da una orden, tráigamelo acá, tráigame el muchacho, tráemelo acá. Y cuando le llevan el chico, ¿qué hace el Señor en el versículo 18? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí había una posesión demoníaca. Este padre vino y se postró y reconoció al Señor en su vida, la única fuente, el único capaz. Clamó por misericordia por su hijo y encontró la respuesta. Aquí hubo una liberación tremenda, pero aquí comenzó una transformación de vida. Quedó sano desde aquella hora. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos un encuentro real con el Señor. Y ese encuentro real con Dios, ese genuino arrepentimiento, comienza a crecer en nosotros en una transformación de vida, como dice la palabra en el libro de Filipenses. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos creciendo en el proceso. En ese momento, el muchacho fue liberado
y comenzó la transformación de su vida. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, ya solos, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y analicemos esta pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Cómo que nosotros? ¿Quién es el que opera la libertad, el milagro, la restauración, la sanidad, la salvación? ¿Somos nosotros? No. Nosotros somos solo un instrumento que Dios usa. El que hace la obra es Él. Aquí nos podemos recordar cuando Daniel fue presentado delante del rey con este asunto de los sueños, ¿recuerdan? Y Daniel dice, es que no soy yo, o sea, el que da la interpretación, o sea, el que puede decir el sueño y la interpretación del sueño es Dios, yo no. Y lo mismo pasaba con José. José pasó un tiempo largo en la cárcel porque se creía que era él el que tenía el don de los sueños y todo eso. Pero cuando José entiende que no es él, sino que eso es un don divino y reconoce que es Dios el que va a dar el sueño y la interpretación, inmediatamente es subido de nivel. Y esta partecita a los siervos, a los que cuidamos la grey, a los que dirigen célula, grupo de oración, a los que llevamos ministerios, no somos nosotros, amados consiervos, es el Señor el que hace la obra. Amado discípulo que me escucha, no es su pastor, no es su iglesia, no es el ministro, es el poder del Señor. Los hombres somos solamente instrumentos. Miren la pregunta que hacen los discípulos: ¿por qué no pudimos? Y les dice el Señor: por vuestra poca fe. Otra vez, la incredulidad, que no es que no crean en los milagros, sino que faltaba el reconocimiento de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el siervo sufriente, el único que podía operar este tipo de cosas. Recordemos que los discípulos a este punto no habían entendido todo lo que necesitaban entender. Vinieron a entender después. Eso lo estamos estudiando ahora en el club de lectura bíblica. Estamos leyendo el libro de los Hechos y se nos confirma una y otra vez que ahora ellos podían comprender las palabras del Maestro después de la resurrección y después de que vino el Espíritu Santo. Les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La santidad hace que el poder de Dios sea manifiesto. La santidad, mis amados, la obediencia, el negarnos a nosotros mismos, como decía Juan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A veces hemos pensado que los milagros y todo se operan en el poder, la autoridad. ¿Sabe qué hace que se mueva el Espíritu Santo en usted y en mí? La santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible servir a Dios sin santidad. Y la santidad es una entrega completa al Señor, a su palabra, a su voluntad perfecta, a sus mandamientos. Y vamos creciendo en santidad. Ninguno de nosotros ha alcanzado el nivel. Estamos en esta tierra y es un proceso la santificación. Pero también nos enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y en medio de la santidad, el poder de Dios, por el Espíritu Santo, se va a desatar de una manera espectacular para que su nombre sea glorificado. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo está su nivel de oración? ¿Cómo está su ayuno? Y recordemos que el ayuno es más que dejar de comer. El ayuno es buscar la voluntad de Dios. El ayuno es negarnos a nosotros mismos en los deseos de esta carne para encontrar en el Señor la santidad, para entender el propósito, para vencer el pecado.
para vencer las tentaciones que el enemigo nos pone delante, para que los demonios tengan que huir como salió huyendo este. Oración y ayuno. Tristemente, poca oración en la mayoría de los cristianos de hoy, aún a nivel de los siervos, y el ayuno ni se diga. Mire, ayunar no solamente nos va a llevar a un crecimiento y una madurez espiritual tremenda, sino que es bueno hasta para la salud física. ¿Sabía usted eso? Llevamos tanto tiempo alimentando al Dios vientre, alimentándonos y apacentándonos a nosotros mismos, y hemos perdido de vista el reino de los cielos, como el Señor lo vino a revelar. Papá y mamá que me escucha hoy, basta ya de buscar sus propias vidas y sus propios deleites. Si de verdad amamos a estos hijos, que son la herencia que el Señor nos ha dado, la herencia recibida de parte de Dios, hagamos lo que tenemos que hacer. Amado consiervo que recibe este mensaje hoy, si amamos la grey de Dios, si amamos a los corderos, a las ovejas del Señor, que por su gracia y su misericordia las ha puesto en nuestras manos para su cuidado, basta ya de buscar lo nuestro propio, basta ya de buscar nuestra propia gloria, basta ya de pensar que somos nosotros los que hacemos la obra, y más bien vamos a buscar la santidad, a orar y ayunar, para que el Espíritu Santo nos use y podamos ver el milagro de la restauración de las almas, de la imagen del eterno y soberano Dios en cada uno de sus hijos. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos esta palabra, por darnos esta enseñanza, por exhortarnos, Señor, en lo que estamos viviendo de una manera desviada o equivocada de tu propósito, y entregarnos herramientas, Señor, para ganar esta guerra espiritual que tenemos que pasar por nuestras propias vidas, por nuestros hijos físicos, por nuestros familiares, Señor, pero también por esos discípulos, hijos tuyos, que has traído a nuestros ministerios para ser cuidados. Señor, hoy entendemos que el llamado a todos, padres e hijos, siervos y discípulos, es reconocerte como Señor y Redentor, como dueño absoluto, caer postrados a tus pies y entregarte nuestras vidas, Señor. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer y clamamos en esta mañana por tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Dios. Necesitamos, Señor, tu presencia, tu palabra, tu amor, tu poder, tu gracia, Señor. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas, Señor. Necesitamos reconocer que tú eres el Señor soberano, poderoso, el autor de nuestra salvación, el único que tiene el poder y la autoridad para liberarnos, para sanarnos, para darnos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a salir de la incredulidad, a dejar las perversiones de la naturaleza caída que había en nosotros, Señor. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con un corazón en mansedumbre, dispuestos a aceptar tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, que podamos educar a nuestros hijos en tu palabra, pero no solo con lo que nosotros enseñamos con nuestra boca, sino que seamos un ejemplo consistente para nuestros hijos de fe, de santidad, de obediencia, de una vida en principios delante de ti, Señor. Que podamos llevarlos de la mano, Señor. Algunos tienen niños pequeños. Mi hijo ya es un varón, Señor. Pero en todo tiempo es necesario estar por ellos y con ellos, Señor. Ayúdanos a recibir esta sabiduría, esta gracia, Señor, a crecer en santidad, porque la santidad hará que el Espíritu Santo se mueva y podamos ver milagros, Señor, de toda índole. Pero el milagro que más clama nuestro corazón, Señor, es la salvación y la restauración de nuestras almas.
Que nuestras mentes sean libres, Señor. El enemigo ha hecho el trabajo y ha oprimido, y algunos los tiene agarrados con la mente dispersa. Hay tantos enfermos mentales sobre esta tierra, gente depresiva, gente que no sabe dónde tiene sus pensamientos, que no se ubican, que van de lugar en lugar, de sitio en sitio, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, de relación en relación, y no encuentran un lugar. Señor, están desajustados. Es como el espíritu de Caín errante en ellos. Señor, hoy clamamos por salvación, por sanidad, Señor. Hoy clamamos, Padre, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, Señor, que se debaten en adicciones, en ataduras de pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser libres y ayudar a otros a encontrar la libertad en ti, a reconocer que no somos nosotros, sino que eres tú el que hace la obra, pero sí podemos ser instrumentos de tu mano, Señor. Ayúdanos a crecer en la oración y el ayuno. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que profundizamos en tu palabra, que oramos, Señor, sin mezquindad de tiempo, que entramos al altar en ayuno, Señor, afligiendo nuestras almas, aún afligiendo nuestra carne física, Señor, para encontrar la plenitud del Espíritu y poder ser hallados, Señor, libres delante de ti y poder ayudar a otros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la sanidad, por la salvación, por el perdón. Gracias por las herramientas que nos das para que tu reino, Señor, sea establecido en nosotros y a través de nosotros para la gloria de tu nombre. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Señor, y en el poder del Espíritu Santo que nos has dado. Amén y amén.